¿Qué tal estás? Me gustaría saber de ti, si estás conectado ya. Me gustaría saber si puedes comentar de dónde estás escuchando esto. Si lo estás escuchando en vivo, en qué parte de Madrid o de España estás, en qué parte de Sudamérica y del mundo estás. Déjanos ahí un comentario y pues si tienes algún pedido de oración, lo que, no sé, algo, comentar algo, preguntar algo, lo que quieras compartirnos, tal vez un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que sea, pues ahí está la sección de comentarios para que puedas decirnos qué tal está yendo tu vida. Mando un saludo especial para todos nuestros hermanos aquí en España, en Madrid, de la Iglesia Olas del Espíritu, para la iglesia también en México, la Iglesia Olas del Espíritu allá en Guadalajara. Un fuerte abrazo para todos, amados, que están en esta labor, ¿verdad?, de conectarse al mover del Espíritu en favor de su tierra allá en México. También hasta Bolivia, un fuerte abrazo para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar conectados a este ministerio a través de este medio, ¿verdad? Los fines de semana están recibiendo la palabra de Dios muchas personas allá en Bolivia y nos alegramos por eso, ¿verdad? Una oportunidad de compartir lo que el Señor me dijo de lo que estamos haciendo ahora, específicamente España, México y Bolivia. Lo comentaré en algún momento lo que Dios ha hablado y pues estamos caminando en esa visión, en obediencia a eso que el Señor ha mostrado en esta primera etapa y luego iremos avanzando a más. Quiero recordarte que tenemos el canal de YouTube y aprovecho para dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que esta semana, ¿verdad?, han entrado al canal, se han suscrito. Estamos ya en 191 suscriptores, ¿verdad? Damos gracias a Dios, hay que ser fieles en lo poco, ¿verdad? Y estamos, pues esta semana creo que se han suscrito unos 2 o 3. Estamos con expectativa de que esto vaya creciendo más y más y que las naciones sean bendecidas, pues, de parte de Dios, ¿verdad?, a través de este ministerio Olas del Espíritu. Puedes buscar el canal de YouTube Daniel Velasco, Daniel con 2 N's, Y-E-L, o puedes también escribir allí en el buscador de YouTube Ministerio Olas del Espíritu. Ahí está pues el canal, todo lo que tenemos ahí, los materiales, los videos, mensajes que he ido compartiendo en otros lugares, en diferentes iglesias, ¿verdad?, que el Señor me da la oportunidad de compartir, que me da la oportunidad de estar ahí con ellos. Ahí están los videos que te van a ayudar mucho, te van a bendecir, te van a traer una revelación buena, una nueva manera de, tal vez algo nuevo que no has entendido antes en la palabra. Pues todo está allí en el canal y habrá más material que estamos preparando allí. Hay varios mensajes que todavía no están en el canal, pero estamos con expectativas de subirlos ya y que puedas también ver y recibir de estas palabras que el Señor está dando desde Madrid, desde España, ¿verdad?, para la iglesia aquí en España y también en todas las naciones. Así que te invito a que te suscribas, que comentes, que compartas esos videos, que compartas esos mensajes y que va a ser de bendición para tu vida y también para aquellos que lo estén recibiendo. Gracias, Señor. Como siempre estamos orando con mis hijos aquí en casa, con mi esposa, cuando estamos a punto de leer la Biblia. Le decimos al Señor: Señor, danos siempre de este pan, porque tú eres el pan que viene del cielo, tú eres la palabra de Dios, tú eres los pensamientos de Dios expresados en palabra. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. En el principio estaba el verbo con Dios, el verbo era Dios y nada de lo que se hizo sin Él. Él, a través de Él se hizo todo lo que ven nuestros ojos. Y aún lo que no ven, también se hizo a través de el verbo de Dios, a través de Yeshua, como se dice en hebreo, a través de Jesús. Él es la palabra de Dios. Cuando decimos, Señor, dame tu palabra, estamos pidiendo la manifestación de Él mismo, trayendo sus propósitos, sus planes, sus deseos, los propósitos que Él tiene para tu vida, los deseos de su corazón. Es lo que en realidad pedimos. Danos siempre de este pan. Cuando Él dijo, yo soy el verdadero del pan que viene del cielo, los que estaban con Él, sus discípulos, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y te agradecemos, Padre, porque siempre nos estás hablando. Gracias, porque tu palabra, Señor, no tiene límites
Y ahora, Señor, estás llegando a todos los que están conectados en vivo, en sus hogares, y también a los que están viendo esto después, en el horario que estén conectados. Gracias porque tu Espíritu Santo está en poder, en gloria, y está, Señor, obrando en esos corazones. Gracias por el poder que hay en tu palabra, Señor. Gracias por darnos siempre de este pan que viene del cielo. Gracias, Señor. Voz de Dios y no de hombres, clamaba el pueblo a gran voz. Voz de Dios y no de hombres. Cuando el Señor me habló de este pasaje, sentí muy fuerte en mi corazón cómo lo que está sucediendo ahora en las naciones es porque estamos más pendientes de lo que dice la sociedad, lo que dicen los gobernantes, y a veces cosas contrarias que nos imponen con sus leyes y sus decretos, contrarios a la palabra de Dios. Estamos como juzgados, como obligados, como cargados. Nuestros hijos están atravesando esas leyes, esos adoctrinamientos, esas ideologías que están saliendo a través de leyes. Y me puse a pensar en todo eso, y el Señor me llevó al pasaje donde dice el pueblo, voz de Dios y no de hombres. Lo leí, ¿verdad? Leí ese pasaje, leí el contexto, me sorprendió en gran manera. Y llevo cargando esto unas semanas. Puse en uno de los posts en mi muro de Facebook, puse ese texto, ¿verdad? Son como, me parece, unas 2 semanas atrás. Y esa palabra seguía retumbando en mi corazón. El subtítulo de ese pasaje en la Biblia pone muerte de Herodes. Pasaron los días, ¿verdad? Y recientemente, hace unos días atrás, estábamos con mis niños leyendo la Biblia, y mi niño, el más pequeño, abre la Biblia en una parte así, como, ¿verdad? Lo abre así y dice, ay, no, otra vez. ¿Qué pasa? Le digo. Que no sé por qué, dice que cuando abro así un pasaje, leo ese momento, ese momento leyó muerte de Moisés. Y me dice, el otro día abrí y leí muerte de Juan. Y también abrí otra vez y muerte de Herodes. Y le digo, ¿cómo has dicho, hijo? Sí, he encontrado seguido estos pasajes que hablan de muerte. ¿Sabes? Me llamó la atención eso, ¿sabes? Porque no es casual, y menos que venga de un niño de 8 años. Dije, esto, Dios, algo nos quieres decir, algo estás hablando con estas situaciones así, que no son normales. Un niño puede encontrar en diferentes momentos pasajes que hablan de lo mismo, de muerte, pero yo empecé a enlazar, ¿verdad? A poner las piezas en su sitio, porque cuando Dios nos habla, amados, muchas veces es como un puzzle, como un rompecabezas, como le decimos en Latinoamérica. A veces nos da piecitas que tenemos que ir montando y armando para ver el cuadro completo. Entonces, cuando yo hace semanas leí este pasaje de la muerte de Herodes, y no lo había comentado con mis hijos, ¿verdad? Y luego mi hijo me dice, he encontrado estos pasajes también que hablan de muerte de Herodes, muerte de Juan Bautista, muerte de Moisés. Y empecé a unir los puzzles. Y es lo que te voy a compartir ahora, es tremendo, amado. Porque cuando habla de la muerte de Juan el Bautista, está implicado Herodes, el rey Herodes, en esto. Quiero que abras tu Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos 6, versículo 14. Dice, bueno, ahí, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.
Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer todo el pasaje. Tú léelo en tu casa esta noche o cuando puedas. Pero déjame contarte lo que sucede. Herodes, el rey Herodes, había entrado en una inmoralidad con la mujer de su hermano. Ahí lo lees más adelante, le llamaban Herodías a esta mujer. Él era un rey, podía haberse buscado cualquier mujer, porque imagínate, muchas de ellas hubieran querido ser las reinas, ¿verdad? Pero este Herodes, este gobernante, este rey, en lugar de eso, coge la mujer de su hermano. Y Juan lo confronta y le dice, esto lo que estás haciendo es pecado, estás haciendo mal. Herodes le tenía mucho respeto a Juan el Bautista, porque sabía que era un enviado de Dios, pero desde ese día, Herodías, esta mujer, empieza a tener rencor contra Juan. Entonces lo que pasa es que un día estaban allí el rey Herodes en una fiesta, era precisamente la fiesta de su cumpleaños, era el cumpleaños de Herodes. Entonces tenían una cena, sus príncipes, tribunos y principales de Galilea, gente importante estaba con él en su cumpleaños. Y la hija de Herodías hace una danza, baila para él, como era costumbre en ese entonces, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de la danza de esta chica que a Herodes lo puso como loco? Lo dejó impactado y le dijo, pídeme lo que quieras, si quieres la mitad de mi reino yo te lo voy a dar. Tal vez lo hizo por presumir delante de sus, ¿verdad? Los príncipes, todos los tribunos, todos los que estaban ahí. Tal vez lo hizo por presumir, como, ¿verdad? Yo soy el rey, puedo dar lo que quiera. Lo que hace esta chica es sale y habla con su mamá, con Herodías. Y su mamá le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Cuando esta chica se lo pide, le dice eso al rey, el rey dice, se entristece, porque él respetaba a Juan, aunque sabía que estaba en pecado, él tenía cierto respeto de él. Pero por lo que había dicho y por todos los que estaban delante de él, ordena que vayan y decapiten a Juan el Bautista. Aquí vemos que el rey primero estaba en inmoralidad sexual, se dejaba llevar por sus emociones, ofreciendo aún la mitad de su reino en un momento de locura. Era un hombre emocional y era un hombre que temía mucho a qué dirán los demás. Pues por eso quería impresionarles a los demás. Por eso cuando está con los demás no puede decir, no puedo matar a este hombre, es un hombre de Dios. Tenía miedo los que estaban con él a la mesa y dice, bueno, quítenle la cabeza, ¿no? Cumplan el deseo de esta chica. Ahora salta conmigo al libro de los Hechos. Al capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. Aquí ya, ¿verdad? Pasó todo el tiempo de Jesús, la crucifixión, la resurrección, y el Señor ya había ascendido al cielo. Y estaban los discípulos ahora. El Espíritu Santo estaba obrando ya a través de los apóstoles. Estaban haciendo obras y señales sobrenaturales, predicando el Evangelio del Señor. El capítulo 12 del libro de los Hechos, el versículo 1, relata esto. Mira, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, otra vez entra en escena este rey, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mira aquí ya hay un abuso de poder. Aparte de su inmoralidad sexual, su falta de carácter, su miedo al que dirán, empieza aquí un abuso de su poder que empieza a maltratar
a los de la iglesia. Dice versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este era uno de los 3 discípulos más íntimos de Jesús. Lo mató. Herodes hizo que muera. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lee el resto de este capítulo. Es impresionante. Este Herodes, como ve que eso agrada a los judíos, ves que este hombre quería siempre quedar bien, quería ver que le vean lo que hace. Como vio que agradó eso a los judíos, tomó también a Pedro preso y quería matarle, pero como había una fiesta judía, era el día de los panes sin levadura, entonces lo dejó encarcelado hasta que pase la fiesta y luego sacarlo y matarlo también a él. Pero Dios le libra de una manera sobrenatural con un ángel. Tú lo lees en casa con más calma. Pero quiero que saltes al versículo 20. Hechos 12, versículo 20. Y Herodes, dice, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Tenían un problema de gobierno, estaba pidiendo Tiro y Sidón, que eran otros sitios, estaban pidiendo paz. Él era el rey, tenía que hacer algo, pero estaba él enojado, dice. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿A quién estaba hablando? Al pueblo, estaba arengando al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Sabes? Ese momento, mira, Herodes Dios le había dado esa autoridad, porque la Biblia dice que Él es el que pone y quita reyes. Dios le había dado esa autoridad y vimos todo lo que hizo con el poder, con la autoridad que Dios le había dado. Todo lo que hemos comentado ahora. Y llega un punto en que el Señor dice basta. Y usa la declaración del pueblo. Voz de Dios y no de hombres. Y el versículo 23 describe el juicio de Dios para Herodes. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Llegó el juicio de Dios sobre Herodes. En el momento, un ángel de Dios vino, lo hirió y murió. Ahí, al momento, en el momento en que el pueblo gritó, voz de Dios y no de hombres, el Señor trajo el juicio sobre este rey. El versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es tremendo. Esto es glorioso. Mira, este hombre que tenía autoridad de gobierno, usó su autoridad para maltratar a los de la iglesia, para matar a los apóstoles, a los enviados por Dios. Tenía problemas, vivía en pecado, tenía inmoralidad, estaba con temor del qué dirán, quería quedar bien con los demás, no tomaba sus decisiones por sus convicciones. Y Dios dijo, basta, hasta aquí llegaste. Voz de Dios y no de hombres. Cuando este hombre quiere hacer parar la obra de Dios, el Señor lo saca de la historia y la palabra del Señor sigue creciendo y multiplicándose. No hay nada que los gobernantes puedan hacer para impedir que la palabra de Dios se crezca y se multiplique. No hay nada que los gobernantes puedan hacer en contra de los hijos de Dios, con maltratos, con abusos.
No hay nada que pueda detener el avance de la palabra de Dios. Mientras más persecución hay, más crece la iglesia. Y déjame decirte, ahora vemos el abuso de poder que hay en muchos gobernantes en las naciones. Y el Señor está llamando a su pueblo a clamar, voz de Dios y no de hombres. Cuando los gobernantes quieren imponer leyes para casi obligarnos a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, clamamos, voz de Dios y no de hombres. Cuando los gobernantes quieren aprobar el aborto y obligar a los doctores y enfermeras a ir en contra de sus convicciones, ir en contra de su conciencia misma, clamamos, voz de Dios y no de hombres. Cuando los gobernantes quieren quitar la autoridad de los padres para educar a sus hijos en base a sus convicciones, por lo menos hasta que sean mayores de edad, y luego ellos decidirán lo que hacen y darán cuenta a Dios por cada decisión que tomen, clamamos, voz de Dios y no de hombres. Cuando los gobernantes están destrozando la familia, están destrozando la autoridad de los padres, están destrozando el valor de la mujer y ya la usan solo para promover una ideología. No la usan porque realmente les importa, porque hay otra mujer que no es de su partido y se olvidan que es mujer, la pisan, la insultan, la hacen de todo. ¿Y dónde está el feminismo del que tanto hablamos? ¿Dónde está el cuidado de la mujer? No, el feminismo sirve cuando son mujeres del partido que lo está promoviendo. Clamamos en medio de eso, voz de Dios y no de hombres. Cuando los gobiernos quieren dictar leyes y el hombre solo por ser hombre ya es violador, clamamos, voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios y no de hombres. Amada iglesia, el abuso de poder que estés viendo en tu nación o en las naciones, utiliza esta palabra en tus tiempos de oración. Clama, voz de Dios y no de hombres. Porque llega un punto, amado, en que Dios tiene que traer su juicio. Dios tiene que traer la corrección. Cuando hay gobernantes que usan su autoridad, que usan su poder, solo con motivaciones de pecado, erróneas, contrarias a la Biblia, solo para promover sus ideologías, solo para promover sus leyes, dejando de lado, como este hombre que como no dio gloria a Dios, el ángel del Señor lo hirió, porque este hombre, este rey, este Herodes, no dio gloria a Dios. Clamamos, voz de Dios y no de hombres. El otro pasaje que mi hijo mencionó hablaba de la muerte de Moisés. Y yo le expliqué ese momento, le dije, esa situación estaba marcando el fin de un tiempo, el fin de un mover de Dios y el inicio de algo diferente con Josué. Cuando Dios empieza un nuevo tiempo, una nueva generación, un nuevo mover. La muerte de Herodes tipifica también, ¿verdad? La muerte de Herodes, la muerte de Moisés tipifica un antes y un después. Hasta aquí llegó esto y empieza algo nuevo. Hasta aquí llegó lo que estaba sucediendo y empieza otra cosa. Amados, así como pasó con Moisés, junto con la muerte del abuso de poder y de gobiernos, tenemos que clamar por el inicio de una nueva generación, nuevas personas, nuevos hombres y mujeres que se levanten a tomar esa autoridad, que se levanten a tomar ese poder, porque el que está en gobierno es poder lo que tiene.
Y necesitamos, así como se termina una etapa, necesitamos clamar para que levante Dios otra generación, otras personas que puedan hacer el trabajo mejor de lo que se ha estado haciendo, que puedan utilizar los recursos del país mejor de lo que se ha estado haciendo, que todo vaya a mejor cuando empieza una etapa nueva y se acaba, siempre es para mejor, porque dice el Señor que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Escucha mi corazón. Necesitamos, amados, mientras tenemos el tiempo, necesitamos clamar para que Dios levante gente. Ahora, yo sé que lo que digo para muchos cristianos es muy chocante, pero esto es lo que dice el Señor. Cuando ve abuso de poder, clamamos voz de Dios y no de hombre. Leyes de Dios y no de hombre, es lo que quiere decir. Porque viene la voz de Dios, viene con sus mandamientos, sus preceptos, lo que Él quiere que se haga, y no lo que los hombres quieren. Cuando clamamos esto, es muy chocante para muchos cristianos. Y es más, lo que voy a decir es aún peor para muchos. Necesitamos hijos de Dios en los gobiernos. Y muchos cristianos se escandalizan por eso. Muchos cristianos dicen, no, la política es lo más sucio. La política es una herramienta, depende cómo lo usas. Sucios son los que entran en ese poder y no saben usarlo y se dejan corromper. Esos son los sucios. La política es solo un instrumento, así como este internet es un instrumento que puedes usarlo para algo bueno, como lo que estás haciendo ahora, o llenar tu cabeza de pornografía o cosas horribles que te dañan. Es solo un instrumento, depende cómo se usa. Necesitamos creyentes en los gobiernos. Necesitamos una nueva generación que se saque esos complejos de que la política no es para los hijos de Dios, que la Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios tiene que levantar esa nueva generación. Cuando se muere Herodes, se muere el antiguo gobierno, Dios tiene que levantar una generación nueva. Lastimosamente, muchos cristianos, hijos de Dios nacidos de nuevo, están tan ciegos, tan encajonados en este pensamiento de que la política no es para la iglesia, no es para los cristianos. Entonces Dios tiene que levantar gente que tal vez cree en Él de alguna manera o no, pero que por lo menos se levante, que levanten una voz a favor de los no nacidos, a favor de las familias, a favor de la vida, la libertad de religión, a favor de todo esto que los cristianos lo decimos solo dentro de nuestras iglesias. Dios tiene que levantar gente de afuera, porque no hay gente, no hay una generación que se esté preparando para tomar y administrar ese poder en un gobierno. Como José, necesitamos esos Josés que suben a Egipto y no tienen miedo de contaminarse, porque ¿qué voy a hacer yo con un rey pagano que no adora a Dios que yo adoro? No tienen esos complejos, suben hasta el nivel que Dios quiera para administrar los graneros y dar en momento de hambruna, tener la sabiduría para alimentar a la tierra. Necesitamos esos Josés que Dios levante en las naciones, jóvenes que tengan ese llamado a prepararse en leyes, en política, pero no solo se llenen la cabeza de conocimiento intelectual, sino que preparen también su corazón, su carácter, porque estar ahí arriba tiene mucha responsabilidad, hay una presión espiritual tremenda. Necesitamos esa generación, los Josués que toman el testigo, empezando una nueva etapa, una nueva temporada, hasta, amados, hasta que venga el Señor. Porque no podemos ir en contra de lo que está escrito en Apocalipsis. Va a reinar, va a venir el anticristo y la bestia, y va a sojuzgar las naciones. Pero hasta que eso suceda, necesitamos creyentes
allí arriba, dictando leyes con temor de Dios, promoviendo valores, utilizando los millones de euros aquí en España, los millones de millones que se manejan en las naciones para cosas de bien y no solo para promover ideologías contrarias a la palabra de Dios. Una vez un creyente me preguntó: los cristianos en política, ¿qué tienen que hacer? Sabes, hay un hombre, y para muchos también será chocante lo que voy a decir. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un hombre temeroso de Dios. Cuando él se estaba posicionando como presidente, invitó a Dante Gebel, un evangelista, un pastor tremendamente usado por Dios y ungido, a orar y a consagrar su gobierno. Y las obras que hace este hombre allá en El Salvador es impresionante. Cómo administran el dinero para hacer cosas que son buenas para su nación. Las ayudas que dan en la educación, en la vivienda social, es tremendo lo que hace este hombre. Necesitamos más de esos. Y no cobra él por estar allí. Su sueldo como presidente está donado, porque él ha sido bendecido ya como empresario. Necesitamos esa mentalidad. Jóvenes que salgan de sus cuatro paredes. Amados, oremos para que esto sea así. Oremos para que la iglesia sea sacudida de eso. Que Dios levante a estos jóvenes una mentalidad diferente. Cuando yo me convertí, aún era pecado. Todavía se estaba debatiendo si se puede tocar instrumentos musicales o no en la iglesia. Era pecado. No se podía mencionar que un cristiano esté en la política. Han pasado 15 años aproximadamente desde eso. Y todavía veo cómo la iglesia lucha con esa revelación. Todavía veo cómo la gente lucha y tenemos que aguantar a Herodes en los gobiernos. Tenemos que aguantar el abuso de poder. Tenemos que estar orando, Señor, que no promuevan las leyes de aborto. Tenemos que estar orando, Señor. Está bien orar, está bien interceder, pero imagínate si hubieran ahí arriba gente que tiene temor de Dios y de su palabra. La iglesia sería muy diferente. Amados, espero que esto nos haga reflexionar, espero que esto nos haga pensar. Yo siento que esta es una palabra de Dios para las naciones. Voz de Dios y no de hombres. Palabras de Dios y no de hombres. Leyes de Dios, mandamientos de Dios y no de hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te creo, Señor. Yo te digo sí y amén. Tú disciplinas a los que amas. Trae tu juicio, Señor. Trae tu juicio sobre los Herodes que están aprovechándose del poder, que están aprovechándose de las finanzas, que están usando mal la autoridad que han recibido. Trae tu juicio, Señor. Sácales de en medio. Sácales de en medio, Señor. No pido que se mueran sin conocerte, como Herodes. Señor, quítales de en medio y pon otros hombres, una nueva generación. Pon otras personas. Clamamos, Dios, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar conmigo estos minutos. Se ha alargado un poco el tema, pero estaba muy necesario hablar de estas cosas. ¿Tú qué piensas? Me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué piensas tú de lo que acabo de compartir?
o qué te gustaría comentar, lo que tú sientas. Ahí está la sección de comentarios. Y para terminar, pues te pido que puedas compartir este mensaje, lo puedas pasar en tus grupos, en tus contactos. Alguien necesita oír esto, necesita oír esta palabra que hemos liberado en el Espíritu. Déjame decirte, porque no solamente es los que están conectados, no solamente es el grupo, el tal, no. Cuando hablamos la palabra, cuando liberamos la palabra, hay un impacto espiritual que estamos ocasionando en los lugares, aquí, allí en México, allí en Bolivia, en Perú, donde sea que hagan resonar esto, hay un impacto espiritual. Es Dios que no tiene límites, trayendo ese impacto al poder de su palabra. Por eso es importante que lo reguemos por toda la tierra, que lo transmitamos, que lo compartamos. Y sé que lo vas a hacer. Cuento contigo para esa ayuda que me das. El próximo miércoles nos veremos a las 9 en punto. Estaremos aquí compartiendo la palabra de Dios. Y el domingo, te recuerdo, el domingo a las 5 de la tarde en punto estamos en la Iglesia Olas del Espíritu, calle Puerto de Balbará número 15, en Madrid, en la zona de Entrevías. Y a las 5:30 estamos transmitiendo en vivo el mensaje de la palabra de Dios. Estos domingos anteriores hemos estado hablando de el mensaje Abba Padre, un mensaje súper importante para todo el que es creyente. Hemos hablado de la revelación del Padre, la herida del Padre, Padre con P minúscula porque habla del Padre terrenal. Mañana vamos a hablar, el domingo mejor dicho, vamos a hablar de la bendición del Padre, Padre con P mayúscula y también con P minúscula, porque hay algo que Dios nos da a los padres para liberar sobre nuestros hijos. Vamos a hablar qué es todo eso, y va a ser también muy bueno para ti, para tu vida y para tu casa.